Buenos días, estamos en un nuevo video programa de La Palabra Revelada. Y bueno, en esta ocasión, queridos hermanos y hermanas que siguen este canal, eh, el motivo es ir viendo un poco más acerca de cómo la palabra de Dios va cada vez más en camino a cumplirse en lo que se respecta a los eventos del tiempo final. En esta ocasión quiero hablarles un poquito acerca de la última encíclica del Papa de los Católicos, Francisco, y yo conocido también como Jorge Mario Bergoglio. Esta encíclica llamada Fratelli Tutti es una encíclica netamente, como yo les voy a pasar ahora un poco a darle las características, un poco de lo que se trató esta encíclica. No sin antes decirle que una encíclica, queridos hermanos y hermanas, es una carta que el Papa le envía a los católicos, a los católicos del mundo. Muy bien, en esta encíclica lo que vemos es lisa y llanamente una pavimentación terriblemente acelerada a la aparición del anticristo venidero que nuestro Señor bien profetiza en su palabra, ¿no?, para los tiempos finales. Yo la voy a titular este nuevo video programa como Fratelli Tutti, la encíclica del Papa preparando el camino al anticristo. Muy bien, vamos entonces a empezar un poquito cuáles fueron las características de esta encíclica, ¿no? Y ¿por qué? Porque a mí me asombró cuando yo después la escuché, me estuve un poco asesorando acerca de lo que había tratado esta encíclica. Me fui dando cuenta que esta encíclica, y ustedes también ahora se van a ir dando cuenta, que esta encíclica es muy agresiva contra la palabra de Dios, contra lo que la palabra de Dios revela, contra las verdades reveladas en la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero por sobre todas las cosas es una encíclica muy agresiva contra la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ya van a ver por qué. En primer lugar, porque las características de esta encíclica marca por parte de este Papa Francisco. Yo no sé si ustedes lo saben, el Papa Francisco llegó a ser Papa en base a echar, y dentro de la crema católica, que no lo quiera Francisco, porque saben a qué intereses representa Francisco, tanto en los intereses materiales, pero hay muchos católicos que también Dios por su gracia les ha dado discernimiento y se han dado cuenta a qué intereses espirituales está respondiendo Francisco, el actual Papa, ¿no es cierto? Y muchos de estos católicos a los que Dios por su gracia les ha dado discernimiento, se están dando cuenta que el rol de Francisco, esta hora de Francisco, en donde se le permite estar en una posición de poder fuerte, como lo es ser el máximo pontífice en el Vaticano, de los católicos, él está ahí para cumplir el rol, así como Judas, el apóstol que traicionó al Señor, tuvo su momento, Dios le permitió estar ahí para que cumpla su cometido. Lo mismo, este casi mismo principio se aplicaría al Papa Francisco, a Jorge Mario Bergoglio. Él está acá para pavimentarle el camino al anticristo. No es la primera vez que este Papa se atreve a proclamar y hacer declaraciones contrarias a las enseñanzas éticas y morales que la palabra de Dios, que Dios nos revela en su palabra, perdón. E inclusive no es la primera vez que Jorge Mario Bergoglio, vamos a decirle alias el Papa Francisco, porque en realidad es un verdadero falso profeta que ha sido enquistado ahí por la masonería.
así hay una crema importante del catolicismo romano. Cuando digo crema, de gente que conoce cómo se mueven las internas dentro mismo del Vaticano. Y esta crema de gente que también tiene mucho dinero, que no lo quiera el Papa Francisco, porque Dios por su gracia les ha dado el discernimiento, para que se den cuenta que Francisco es un falso profeta. Y bueno, y él está cumpliendo su cometido ahí. Esta es la hora, digamos, ¿no? Como cuando el Señor le dijo a Judas, que lo entregó, cuando lo fueron a buscar, Judas le dice a los guardias del Sanedrín, le dice: al que yo le diere un beso en la mejilla, ese es el hombre al que tienen que prender. Bueno, acá Francisco está haciendo lo mismo, está haciendo una traición a la palabra de Dios, a Cristo, ¿no es cierto? Muy bien, más allá de las diferencias profundas que nosotros como cristianos protestantes podamos tener con el Vaticano, pero sí podemos darnos cuenta, y creo que en esto estamos de acuerdo todos, ¿no? Que el Papa Francisco está cumpliendo su cometido. Esta es la hora, ¿no? Jesús le dijo a Judas: Judas, esta es tu hora, la hora de las tinieblas. Bueno, estas mismas palabras le caberían también en este mundo actual y en este presente actual al Papa Francisco, ¿no? Jorge Mario Bergoglio. Muy bien, las características del discurso, entonces, ya así después de esta intro, quiero pasar. Es un abandono total de los principios de la palabra de Dios. O sea, se abandona a Cristo para ir en pos de la agenda del nuevo orden mundial. Se abandona al Dios verdadero para poner en su lugar también a la Pachamama como la diosa principal en esta religión mundial que también está encabezando este falso profeta de Jorge Mario Bergoglio, alias el Papa Francisco. Las características, además, uno se da cuenta cuando lee la encíclica Fratelli Tutti, está imbuida desde lo espiritual por el mismo espíritu del anticristo, y por ende en lo ideológico político es marxista y es humanista. Propone justamente lo que también profetiza la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis, propone la creación de un gobierno mundial. Propone que fíjense qué increíble cómo la palabra de Dios va camino cada vez más a cumplirse, ¿no, hermanos? Propone también que este gobierno mundial tenga un líder mundial. Vaya usted y revíselo, qué es lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Fíjese. ¿Qué más? Otro punto habla de que es una encíclica en donde se propone no ya el arrepentimiento para el perdón de los pecados y así ser salvo. O sea, la centralidad del mensaje de Cristo es dejada a un lado, que es predicar el Evangelio, predicar el arrepentimiento de pecados para que así la gente pueda venir por la gracia de Dios, pueda venir en ese llamamiento eficaz, arrepentirse de sus pecados y recibir la vida eterna y ser salvos, ¿no? Se deja de lado eso, se pone un énfasis en la cuestión del medio ambiente, se saca a Cristo, se lo echa en esta encíclica del Papa, se pone como diosa central, una diosa pagana llamada la Pachamama, que no es más que un demonio, o una demonia, si le gusta decir, pero es un demonio, la Pachamama es un demonio. Se pone en énfasis toda esta agenda cultural de la izquierda, como las costumbres indigenistas, entre esas las de la Pachamama. Vimos también que hace poco el Papa Francisco dijo otra blasfemia contraria a lo que Dios nos revela en su palabra, en esto de que los homosexuales son hijos de Dios, cuando nosotros sabemos bien que Dios claramente dice en su palabra que no somos todos hijos de Dios, somos todos criaturas de Dios, porque estamos hechos a su imagen y semejanza, pero no somos todos hijos de Dios. Para ser hijos de Dios hay unos requisitos, llámelo así, que la misma palabra de Dios da. Por ejemplo, que hay que recibir a Cristo como único camino, como única verdad y como único Salvador. Acá no hay nada de eso. Por otro lado, Dios aborrece el pecado de la sodomía. Por lo tanto, si un sodomita
quiere venir a Cristo, tiene que abandonar su estilo de vida sodomita, sentir un profundo pesar en su corazón por esa práctica abominable, venir a Cristo en arrepentimiento y permitir que Dios, mediante su Espíritu Santo, lo transforme para que empiece a ser lo que Dios lo creó. Si es un hombre, que empiece a ser un hombre, y si es una mujer que practica el homosexualismo femenino, que empiece a ser mujer. Pero eso es un trabajo que hace el Espíritu Santo. Tiene que haber arrepentimiento de pecados, cosa que acá el Papa Francisco, el falso profeta, ignora olímpicamente, distorsiona la verdad de Dios para en su lugar poner verdades oscuras, verdades entre comillas, ¿no? Bien, les decía que es una encíclica en donde se propone no ya el arrepentimiento para el perdón de los pecados y así ser salvos por medio de Jesucristo, único camino, única verdad, para poder ser salvos, porque solo Jesucristo es Dios verdadero. ¿Por qué Jesucristo es el único Dios verdadero? Porque Él es el que venció a la muerte y resucitó de entre los muertos. O sea, si el resto de los líderes de las otras religiones, usted los ve que cada uno yace en su tumba, están muertos, han sido devorados por la muerte. No así con Jesucristo. Jesucristo demostró, Él le arrebató las llaves del imperio de la muerte a Satanás y se levantó victorioso al tercer día, demostrando que Él es un Dios vivo y no un Dios muerto. Muy bien. ¿Qué más? Lo que más propone esta encíclica es que la salvación, ¿no es cierto?, ya es por medio de aceptar este nuevo orden mundial en donde todos sean educados en la igualdad, entre comillas, y la concordia, o sea, todo bien, ¿no es cierto?, está todo bien, vos seguís viviendo en pecado, que total te vas al cielo, cosa que también es contrario a lo que Dios revela en su palabra. No se puede vivir la vida cristiana como a uno se le da la gana y así todo pretender irse al cielo. No, hay que leer la palabra, o sea, una falta de estudio bíblico impresionante hay acá. ¿Qué más, hermanos? Todo esto les estoy diciendo es contrario a la verdad de la cruz de Cristo y de Jesucristo, quien afirmó Él ser el camino, la verdad y la vida. Vaya a Juan 14:6 y ahí usted lo va a encontrar esta proclama y afirmación de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, por último, ¿por qué Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única forma de obtener la vida eterna para estar en la eternidad por siempre y para siempre con Él en su reino? Porque la sola declaración de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, fíjese que Él dice, fíjese, ¿no? Yo le doy esto, si el Señor Jesucristo, como muchos de la nueva era y hasta el Papa Francisco nos quiere hacer creer eso ahora, si el Señor Jesucristo hubiese querido decir que Él era un camino más de los tantos que había, Él no hubiese dicho yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No, Él hubiese dicho eso, yo soy un camino, yo soy una verdad, pero sin embargo usted cuando lee en Juan 14:6, el Señor Jesucristo lo que dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. O sea, el artículo el y la son los que hacen la diferencia con el resto de los credos religiosos. Por lo tanto, no puede haber salvación debajo del cielo, Hechos 4:12, sino y solamente en el nombre de Jesús de Nazaret. Bueno, hermanos queridos, los dejo acá, una cuestión de tiempo que se me termina el tiempo en el celular. Quería más o menos hacerles una síntesis de todo este engaño y de cómo todo se está marchando cada vez más aceleradamente hacia la concreción de este gobierno mundial totalitario, en donde el anticristo será el líder mundial y el falso profeta, que hasta ahora parecería que todos los números se los está llevando Jorge Mario Bergoglio, alias el Papa Francisco, van a ser figuras fundamentales. Les mando un cálido abrazo y nos estaremos viendo en un próximo video programa de La Palabra Revelada. Hasta pronto.